¿De qué canción vamos a hablar? El amor es un pájaro rebelde. Y en francés, en el idioma original, ¿cuál es? Lo voy a pronunciar. Dale, mamita. A ver. Dale. L'amour est un oiseau rebelle. Aleja, ¿cómo lo pronuncias? Tú no lo has intentado. L'amour est un oiseau rebelle. Porque todo el mundo huye de mí. Y Diana. Es que me da oso. Ay, por favor. O sea, A ya ver, me he hecho Diana. la idea de decirlo en español. Estaba feliz con mi decisión. Durante el Listo. episodio puede decirlo en español todas las veces que quiera, pero en este momento lo necesito en francés. El Maldita guibal sea. es como si tuvieras un gargajo. O sea, lo quité de acá, maldita. L'amour est un oiseau rebelle. Ah, mi pequeña florecilla, estás abandonada en medio del bosque. Necesitas refugio y comida. Entremos aquí. ¿Cómo? Rebel. ¿El amor qué? Rebelle. Je t'aime. ¿No te sirve? L'amor es un oseau rebel. No, por favor. Había un expresidente que créeme que estaría muy de acuerdo contigo. Él defendía el hecho de que se leyera tal como ¿Sí? decía, que finalmente era una norma del español. ¿Quién ¿Puedo era? hacer eso? ¿Qué Un presidente? expresidente. Expresidente. No sé. Un cuchito y todo. Ajá, todo X. ¿No es el enano Sí. satánico? No, fue muchos años antes del enano satánico. Ok. A ver, póngame cuidado que no lo pienso hacer 2 veces. Bueno, estamos La aquí mo- hace 10 minutos esperando. Maldita sea. Carajo. A ver, la monk es ocio, rebel. Solo he tratado de ser amable. Guibel es como con un rebel. gargajo. Es que en el francés se engola mucho. Babita en el paladar, babita. No creo que sea Luciérnago. babita, la verdad. Oiga, no. Yo creo que ya llegamos a un nivel. Es cierto que es madrugada, pero tampoco. Por favor. Nuestro entorno tiene un significado particular. Pero tú le das la interpretación ideal. El encuadre perfecto. ¿Te animas a descubrirlo? Bienvenidos a este nuevo episodio del Encuadre Podcast. Los saluda Leonardo Castro. Como siempre estoy acompañado de un par de hermosas mujeres comunicadoras de profesión y apasionadas como yo por el mundo del podcasting. Alejandra, ¿cómo va ese frío nocturno en el sur de Bogotá? Pues, ¿qué te dijera yo? Estoy aquí no, la verdad, tengo mi saquito ahí bien puesto y pienso que la noche está amable, está tranquila. Hace un momento estaban cantando Chiquitita, dime por qué, en voces de karaoke no muy amenas. Creo que se le perdió toda la ternura a esas voces en las voces de esa gente medio hincha, pero ya se calmaron, entonces puedo decir que ya, ¡guau!, ha reinado la paz a mi alrededor. Diana, ¿y qué tal ese frío zipaquireño, ese cielo nocturno de nuestra queridísima y adoradísima ciudad de Zipaquirá? Pues primero permíteme felicitarte por tan estupenda presentación. Permítame mamita, felicitar. Si no sabe tutear, ¿para qué se metes? Menos mal yo les estaba echando las flores por ser comunicadoras. Menos mal. Pues te contaré que el frío zipaquireño hoy no está tan fuerte. No, de verdad no está tan fuerte. Generalmente a esta hora hace mucho frío, pero hoy está como chévere, está tolerable el climita, la verdad. Y pues feliz de volverlos a ver, feliz de estar aquí grabando otra vez. Le prometemos muy fervientemente a nuestros oyentes, cada 8 días tendrán listo su episodio fresquito, recién salido del horno de nuestro computador y de nuestro micrófono. Les recordamos a ustedes, nuestros oyentes, que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como El Encuadre Call, y que a Alejandra la encuentran en Twitter como Maleja005 y en Instagram 4.n.t005. sería una muy buena oportunidad para reconsiderar ese nickname. Lo dejo como Mensaje un cifrado. comentario. Algo así, pero en realidad es como un Ant, que es un personaje de un libro que me gusta todavía mucho y todavía lo tengo de torre de papel, que se llama Amigos, se escribe con H, y pues el personaje principal es Ant.
Y me sentí identificada por unas cursilerías de niños, entonces de ahí salió entonces de malas. Datos interesantes para nuestros queridos oyentes que quieran conocer más a fondo a nuestra queridísima y muy estimada Alejandra. Así es. Y a Diana la pueden encontrar en Twitter como la Feminimamerta y en Instagram pasa lo mismo. No sé, es una tendencia a no tener el mismo nickname en todas las redes sociales. Bueno, en eso tienes razón y me comprometo a ver cómo lo soluciono. En Instagram como Diani Vega Moreno. Si te soy sincero, me parece mucho más chévere el nickname de la Feminimamerta porque representa dos cualidades tuyas muy sobresalientes. Ese sobresaliente salió todo despectivo. Muy sobresalientes. Hoy, como en los anteriores programas, vamos a desarrollar toda nuestra charla, toda nuestra intervención en torno a una de las canciones más representativas del canto lírico, La Moreton aux yeux rebelles, mejor conocida como Habanera. De la mano de una de las artistas más importantes del siglo pasado en la música clásica a nivel mundial. Quien no haya conocido a esta artista no conoce el canto lírico María Callas. To think that they both go together, because Callas has been Maria in my singing and in my work. My own self has been there every second. I've done nothing falsely. I've worked with all honesty. So Maria has, if somebody really tries to listen to me seriously, one will find all of myself in there. Primero exploraremos quién fue María Callas y por qué se le llama la Divina. Luego, de la mano de Alejandra, abordaremos sobre qué se trata la canción La Moreton aux rebelles, mejor conocida también como Habanera. Luego pasaremos a ampliar la información con el lente macro de la mano de Diana Vega y realizaremos una reflexión sobre María Callas, sobre Carmen y lo que representó ella frente al papel de la mujer, socialmente y políticamente hablando. Y luego cerraremos con un zoom en el que haremos un acercamiento muy detallado a lo que más nos llamó la atención de esta gran artista y de esta canción o esta obra musical. Es una canción bellísima y no está de más decir que la interpretación de ella es absolutamente impecable, tanto interpretación corporal como ejecución vocal, las dos, la respiración, la proyección, la afinación, esa euforia que ella puede transmitir a través de su canción es maravillosa. En el encuadre. Llega el momento de poner el lente gran angular a nuestra charla. ¿Quién era María Callas y por qué se le llamaba la Divina? Empecemos por decir que el nombre original de esta artista era María Ana Sofía Cecilia Kalogeropoulos. Nació en 1923 en Nueva York. Fue una soprano estadounidense de origen griego que fue sumamente reconocida a nivel mundial. Se le llama la Divina porque se convirtió en un hito o en un mito para todo el mundo operístico y para el entorno lírico, porque fue reconocida por su voz prodigiosa, su potente voz y su interpretación eran dos de los factores que más llamaban la atención de esta artista, además de demostrar sus habilidades en el canto, transmitía realmente lo que no lograban algunos artistas de la época. Se enfocaban mucho en entrenar su voz, en poder interpretar las piezas pues de manera correcta, como lo exige el canto lírico, pero ella lograba lo que ninguno de los artistas lograba, y era transmitir con emociones un género musical que no es tan cercano a la gente, que no es tan fácil de entender para las personas. Así es, Leo, esta mujer era una dramática excepcional, una persona que se apoderaba de la letra, que la sentía en lo más profundo de su ser, y era el equilibrio perfecto entre una voz profunda y perfecta, la correcta transmisión de esa voz lírica, esa proyección de la voz espectacular que le llega a uno hasta el alma, y también la calidad actoral que le metía a las expresiones que hacía en el momento en el que cantaba, ¿no? Entonces se aferraba a ella misma, a los brazos, todo eso era tan diciente en ella
particular completamente para la época y por eso muchos la consideran la mejor del siglo. Y todo esto era gracias a que desde muy pequeña estuvo interesada en la música. Ella se crió en Nueva York a raíz de la separación de los papás. Viajaron A Grecia, sí señor, y se fueron con la mamá. La mamá se las lleva a su hermana y a ella. La idea de su mamá es como que ellas cumplan ese sueño reprimido que ella tenía, que era pues ser cantante de ópera. desde muy pequeñas, comenzaron su educación musical o se les dio mucha más relevancia a su educación musical que a su educación académica. Después de que llegaron a Grecia, pues gracias a la estatura de María Callas pudo entrar a los 13 años al conservatorio y quien la entrenó fue Elvira Hidalgo, que es una de las intérpretes y cantantes más reconocidas a nivel mundial también en el canto lírico. A pesar de que era muy pequeña, desarrolló el oído dentro de uno de los documentales, de los últimos documentales que sacaron sobre María Callas, que es Callas by María. Se dice que la dedicación de esta mujer era tanta que era la primera que llegaba a clase y se iba de últimas de su clase. Idée de chanter, de faire les notes élevées. Il me disait, est-ce que je pourrais le faire, les piquetate? Je dis, si tu continues comme ça, oui, tu pourras faire tout. Se aprendía absolutamente todas las piezas musicales que interpretaban todos sus compañeros de clase. Se quedaba a escuchar sin importar la clasificación de voz, como todos los papeles de cada una de las obras. Y esto le permitió desarrollar un oído y desarrollar esa técnica tan sobresaliente. Dentro de las entrevistas que realizan a Elvira Hidalgo, dice ella que la dedicación de esta mujer era tanta que eso le permitió pues desarrollar esas habilidades tan notorias. Y ahora también leo la relación de Elvira con María Callas y con toda su trayectoria, porque ellas siguen comunicándose mucho tiempo después de esto. Desde el principio Elvira Hidalgo cree en ella, ve en ella un talento y le dice, tú vas a llegar muy lejos si sigues trabajando así como estás trabajando, de lo contrario no. Y eso es lo que hace María Callas. De hecho, ella no se considera a sí misma intelectual. ¿Por qué? Porque ella se dedicó a la música, al conservatorio. Bueno, qué chévere tener esa estatura, es algo que no podemos decir nosotros. Pero ella dijo como, no es que yo me pueda hacer pasar de 17, papi, porque yo tengo 13, pero mi estatura dice lo contrario y eso es lo que no, lamentablemente no nos pasó a nosotras. Mi 1,60 no me lo permite. ¿Ustedes cuántos que están midiendo? Perdón, les pregunto. Pues mira, esta maravilla que escuchas en este momento llega al 1,50, así que no hubiese entrado. No Metro había y medio. posibilidad. Metro y medio. Tal Yo cual. creo que en el episodio pasado ya dejamos claro que mi estatura no es lo más llamativo de mi físico. No quería tocar ese tema. Es un hilo sensible. Pero ya llegamos. Abrámonos acá con los oyentes, abrámonos con el otro. Ven, conectémonos. ¿Cuánto mides? Yo mido 1,66 según la A cédula. ver, recordemos que con el tiempo va Dejemos el dato disminuyendo. en la Algunos nos cédula. vamos a Dejemos el desaparecer. dato. Ay, por favor. Chito, metro y medio. Mijita, pero me siento orgullosísima. El mundo no está hecho para los saltos. Te digo, los saltos quedan incómodos en todo lado. Yo no. Aleja, ¿cuánto mide? 1,60, mijo. Ah, bueno, 1,60. vamos de 5 en 5. Oiga, y Luis, que fue nuestro invitado del podcast pasado, él mide un poquito más que Leo. Entonces sí, vamos en ascenso. Nota, Bueno, en este podcast no discriminamos a la gente por su estatura. esto es solo un hecho coincidencial, nada que ver con la realidad. Bueno, retomando a nuestra María Callas, vimos que ella formó parte de la compañía de ópera de Atenas desde 1940 hasta 1945. Estuvo en uno de los escenarios más importantes de la ópera en Atenas. Alrededor de su carrera, interpretó los papeles más importantes de muchas de las óperas más reconocidas a nivel mundial, de compositores como Puccini, como Beethoven. Tuvo la oportunidad de viajar nuevamente a Nueva York, participar en el Metropolitan Opera House. En el Metropolitan estuvo muchísimo tiempo. Tuvo la oportunidad de interpretar los papeles más difíciles para un cantante de ópera, sobre todo dramática, pues por la calidad de su voz y la potencia de su voz.
se le clasificaba como una de las intérpretes representantes del bel canto. El bel canto es una parte del canto lírico que se caracteriza por piezas que requieren de habilidades extraordinarias por parte de los cantantes. No son piezas que puedan interpretarse fácilmente, y dentro de los compositores que representan el bel canto está el mencionado Puccini, está Giuseppe Verdi, está Wagner, está Bellini, que una de las obras que mejor representó fue Norma en 1948. Y gracias a esta obra fue que ella se consagró como la gran soprano de la generación, una de las mayores sopranos del siglo, comparada con los grandes. Lo más representativo de esta artista es que gracias a estas interpretaciones, a su técnica, muchos de los cantantes que vinieron a posterior a la escena operística trataron de seguir esos parámetros que ella impuso, que fue la importancia de transmitir en sus interpretaciones. Se enfocaron a que no solamente era su técnica en su voz, sino también su técnica al momento de interpretar. Artistas como John Sutherland, como Montserrat Cabal, que trataron de seguir como este modo de esta mujer de interpretar. Y María Callas, a pesar de que no tuvo una carrera muy larga, tuvo uno de los mayores éxitos a nivel mundial gracias a que llegaba la gente hacía filas extensas por asistir a sus conciertos. O sea, yo me pongo a comparar, o bueno, uno habla sobre el canto lírico y uno no se imagina que a un concierto de este tipo hagan filas de ese tipo, ¿no? Es decir, no sé si ustedes lo pudieron evidenciar en el documental. Sí, Leo, la cantidad de aplausos ensordecedores que se ven a lo largo del documental es impresionante. Las entrevistas a personas que se trasnochaban esperando, pues cuando ella hace su gran regreso a Nueva York, si no estoy mal, en Estados Unidos le hacen una fila ni la berraca esperándola. Y dicen, es que yo vengo a ver a María Callas. Me gusta mucho un comentario de una de las personas que está ahí que dice como, yo me quedo aquí esperando y creo que va a recibir 30 minutos de aplausos, 30 minutos de aplausos de pie, así sea yo la única persona que lo haga. Entonces ahí es donde uno dice, qué cantidad de magnetismo tiene una persona como María Callas en las personas para acercar la música lírica de esa forma, ¿no? Y qué potencia de verdad esta vieja. Como ella no concebía el tema de la técnica sin el interpretar, sin el ser actriz, hizo que conectara muy muy fuerte con la gente. Y eso le valió también grandes críticas. Cuando ella empieza, pues con este boom de su carrera, cuando empieza a subir, tiene muchísimos críticos por el manejo vocal que ella tiene. Ella rompe muchos estereotipos, muchos paradigmas que hay hasta el momento en el canto lírico, y es por eso, por el tema de la interpretación, que ella le da más valor que muchos cantantes de esa época. La importancia de transmitir, ¿no? Y este género que siempre se ha caracterizado por ser muy elitista y por estar muy enfocado a ciertas clases sociales, y por ser música clásica a veces no llega tan fácil, como que no conecta si no hay conocimiento previo sobre las obras, sobre todo esto, porque es algo muy lejano a lo que uno conoce como música popular. Es cierto, Leo. Para que entres es complicado porque además se hace mucha mofa del tipo de técnica que se usa para lograr esa proyección de la voz. Entonces bueno, no lo voy a hacer porque pues yo no soy lírica. Pero en realidad, bueno, si mentiras, ya lo hice, qué idiota. Miércoles, la embarré. Ya quedó Es como grabado. chito. No quiero recordarlo. Prohibido Gracias, cortarlo Leo. en edición. Mi idea es que se hace mucha mofa de eso porque es algo que no se entiende y no se concibe. Entonces muchos dicen que no les entienden qué es lo que dicen, pues son comentarios que se distancian. Y también hay razón de que se distancien porque la ópera no está en nuestra sangre tan occidental, ¿no? Eso es más europeo, es un poco más así del norte. ¿Ustedes qué piensan? Yo tengo esa percepción. Lo que pasa es que la ópera no tuvo una acogida fuerte, más porque se caracterizó desde sus inicios en ser un gusto muy aristócrata. Entonces hablamos de todos estos procesos sociales que han golpeado el mundo y que nos han enseñado cómo a ver los gustos aristocráticos como del enemigo, y la gente empieza a distanciarse de estas cosas porque, bueno, la ópera no es tan de un idioma conocido. Yo creo que muchos escuchamos música en italiano, en francés,
¿por qué no la ópera? Y el por qué no la ópera se contesta con porque los procesos sociales nos han enseñado a no acercarnos a este tipo de manifestaciones, que igual es un error, porque perderse la ópera es algo, de verdad, es un error. Pero ahí está un asunto, Diana, y es que nosotros no hemos aprendido a apreciarlo. Se requiere, como decía Leo, una concepción antes de frente a qué me voy a encontrar, la forma de hacerlo, cómo disfrutarlo, ¿no? Es como cuando uno va a catar un vino, ¿sí? Cuando no conoce de eso, entonces solo lo prueba y ya, pero eso tiene como su proceso de voy a oler, percibir, ¿sí? Es como todo. Entonces creo que si nosotros no tuvimos como una educación previa porque pues simplemente es algo que está lejos de nuestra cultura, lo enajenan pues, entonces no lo sentimos parte más bien. Yo lo siento más como un tema de apropiarse de lo que te va llegando. Si yo me pongo a pensar, digamos, yo soy muy fan del metal, soy muy fan del rock. ¿Cuántas personas no piensan que el metal es puro ruido? Y es Por eso, simplemente porque no se han atrevido a escucharlo. Yo entiendo que los temas culturales puedan distanciar a las personas de las manifestaciones artísticas, que para mí es lo que ocurre con la ópera. No es tanto que tú no puedas apreciar una melodía o la voz de un cantante por no tener una cultura previa, sino es más que no te das el chance de acercarte. Pero a la vez no darte el chance depende de un entorno cultural en el que tú te manejas. Es lo mismo que pasa con el metal. La gente lo sataniza cuando muchas canciones son más románticas que cualquier balada o que cualquier si no me quieres te corto la cara claro. con una de esas de afeitar, por ejemplo. Pero por ejemplo, eso también requiere como un entendimiento previo, ¿sí? Y es el conocimiento. Yo pienso que sí, obviamente la gente o sea, estoy de acuerdo con tu idea, pero mi complemento es el que ya expuse, ¿sí? Hay una cuestión cultural, un panorama cultural que es algo de índole externo, pero también está el tema de, pues no siento interés, punto. Sí, eso es como cualquier género musical, ¿no? Ujú. Digamos que a uno le llama la atención lo que le llama la atención. Y sí, totalmente válido el punto de Diana en cuanto a darse la oportunidad de conocer nuevas cosas. Yo siento que eso le ayudaría a uno mucho, no solamente en el canto lírico o en la música clásica, sino en infinidad de cosas. La gente no es muy abierta a conocer nuevas cosas o a explorar nuevos universos o aprender a través del arte. Pero bueno, vamos a seguir hablando acerca de lo que nos compete en este episodio y es la canción de la que vamos a hablar inicialmente, que es La Moraton Ciel Revel, o mejor conocida como Habanera, un área de Carmen, compuesta por George Bizet. Alejandra, te dejo con el teleobjetivo para este tema. Tara, ta, ta, tara, ta, ta. ¿Qué tal un acercamiento con el teleobjetivo? Leo, te recibo este lente teleobjetivo con toda la gana que da el caso y lo voy a decir. Me parece del carajo en este episodio acercar el lente teleobjetivo a esta canción. Vamos a hablar de El amor es un pájaro rebelde. ¿Qué me pueden decir de este título? Creo que tiene toda la intensidad, tiene todo el furor, tiene toda la llama. Intentan interpretar de lo que es el amor. Voy a leer un poquito de la letra y vamos a hablar de que el amor es un pájaro rebelde al cual nadie puede domesticar, y es en vano que nosotros le llamemos, pues él se negará si le apetece. Nada por hacer, ni amenazas u oraciones, ya que uno habla bien mientras el otro calla. Y es que el otro al que prefiero nunca ha dicho nada, pero él me gusta. El amor es un niño gitano, él jamás ha conocido ley alguna. Si tú no me amas, pues yo te amo. Si yo te amo, cuidado. Si tú no me amas, si tú no me amas, pues yo te amo. Pero si yo te amo, cuidado. El ave que creías haber sorprendido bate sus alas y se va volando. Esta es una parte de toda esta canción. El amor es un pájaro rebelde. Canción que hace parte de una ópera lírica que se llama Carmen. Carmen es una cigarrera que trabaja en una fábrica de cigarros de Sevilla. El ambiente de toda la obra se inspira en Sevilla de 1820. Esta bella gitana tiene un temperamento muy fuerte y ella seduce a un cabo llamado Don José. Es un soldado que es inexperto en toda su área y se evidencia a lo largo de la obra
la relación que él empieza con Carmen, porque él se deja seducir de Carmen, por supuesto, y se enamora completamente de ella, lo lleva a que rechace el amor que él ya tenía antes de ella. Entonces él se aparta de ese amor que tenía, él manda todo al carajo por Carmen, renuncia a su posición dentro de la milicia, se contrapone y termina haciéndose parte de una banda de contrabandistas en esta obra que tiene 4 partes. La canción de la cual estamos hablando hace parte del primer fragmento de toda la primera sección de la obra y es muy bello que empiece de esta forma. Finalmente, cuando él está perdidamente enamorado de Carmen, pasa que Carmen se enamora de un hombre diferente que es torero y don José, ciego de los celos, decide matarla. Así es, a grandes rasgos, toda esta obra de Carmen, esta ópera, se mueve a través de una expresión italiana que Leo mencionó más o menos al principio de este podcast, que es aria, que significa aire. Es una pieza musical que es creada para que sea interpretada por una voz, en este caso pues María Callas es una soprano, se utiliza con un acompañamiento orquestal y que también se utiliza en las zarzuelas. Recordemos que las zarzuelas es un tipo de obra también que se actúa, pero es de España. El papel generalmente se lo daban o a una mezzosoprano por el tinte de la voz, que es un poco más gruesa, o a una soprano dramática. Hay distintos tipos de soprano, pues que ese es un tema más técnico. La soprano dramática tiene esa intención en la voz que es muchísimo más gruesa. Eso se le llama tesitura de la voz. Es muchísimo más amplia. Es decir, la voz se mide por octavas en el canto. Se supone que está dividida entre distintas octavas. Para las mujeres es contralto, la voz más grave, mezzosoprano, la voz media y soprano, la voz más aguda. En este caso, pues la soprano dramática tenía tintes de mezzosoprano, de sus graves como mezzosoprano, pero pues obviamente con los agudos y obviamente hacía mucho más interesante el papel. Otra cosa que resaltó de lo que estabas diciendo, Alejandra, es que la zarzuela, como se conoce, o en contraposición como una obra o una ópera normal, es una pieza musical que tiene partes habladas. Y Carmen no llamaba tanto la atención en la época en la que fue realizada porque era una comedia. Carmen viene de un libro de Prosper Mérimée, que pues también se llama Carmen. Sin embargo, hay una cosa muy importante que los diferencia, y es que el carácter de Carmen en la de Prosper Mérimée es mucho más superficial que la Carmen que muestra Bizet. Sin embargo, parte de su reconocimiento viene de que sale de un libro. Resulta que cuando se empieza a crear Carmen, cuando empiezan a escribir Carmen, la primera vez que se toca, la primera vez que Bizet la toca, lo hace totalmente de memoria. Básicamente cuando el tipo termina de tocar, le preguntan, bueno, entonces ¿para cuándo la tiene lista? Y él dice como, me demoro 4 meses hasta que la termine de escribir. Resulta que él, como Mozart, era prodigio y todo lo escribía así, de memoria. Y hay otra particularidad, ya que Diana se metió con Bizet. Sí, evidentemente se basa en un libro, pero también mete elementos de gitanos que tienen que ver con novelas. Lo interesante de esto es no solo esa habilidad de Bizet para ser prodigio de la música y poderla sacar así de memoria, sino que también pues complementa sus textos con los libretos en francés de Ludovic Halef y Henry Mielhack, que son los que les digo que se basan también pues en la novela que mencionaba Diana y todos esos pequeños, ¿cómo decirlo?, elementos gitanos para complementar y agrupar todo en esta obra. Hay algo ya con Bizet que iba a mencionar y es que el man se murió y no vio el talento o el éxito en el que se convirtió su obra. Estamos diciendo que esta obra sale el 3 de marzo de 1875. El señor Bizet se muere el 3 de junio de 1875. Mismo año, a sus 36 años, muere muy joven y en parte el estrés que genera su agotamiento de salud, dicen que fueron las duras críticas que recibe esta obra cuando sale a la luz. Le dieron durísimo y él por eso como que se resignó un poco a decir, no, esta vaina no sirve para nada. Entró en problemas de salud y se muere súper joven. Pero es que no es de extrañar que le dieran durísimo, la verdad. Hablamos de una obra que se genera como cómica, pero es una tragedia. De hecho, muchos teatros
se niegan a que se realice allí, porque dicen, bueno, este tipo de obras son familiares, en teoría, ¿cómo yo voy a permitir que una familia venga a ver cómo matan a una mujer? Entonces, esto hace que exista un rechazo inicial ante la obra. Pero es como todo, Diana y Leo, ese tipo de configuraciones y de transformaciones en la música y en lo que ofrece genera que se haga un cambio. Y Carmen realiza eso. La característica que está destacando Diana de esta obra le da ese punto inicial para que se empiece a hablar de otra forma en el idioma de ópera y también en la literatura de Italia. Carmen modifica la ópera no solo italiana, sino también la francesa. Incurre como que es la precursora de algo que se llamó el verismo italiano, que empezó en 1875, porque estamos hablando de que fue la precursora, y va hasta 1896. ¿De qué se trata el verismo así a grandes rasgos? El verismo buscaba que se compartiera y se mostrara lo real, lo que era más natural, sentimientos, convivencias sociales, todo un poco más real y no tan fantasioso y no tan dramático y no tan ido del corcho que uno dice, sí pasa, pero no así. Eso era lo que quería eliminar el verismo y eso lo logró Carmen. Entonces, por eso recibe duras críticas y cuando una transformación empieza, primero es señalada. Total, Carmen rompe con todos los esquemas. Reitero, no es raro que la hayan rechazado en un principio y que a hoy sea una de las obras de enaltecer. Y sí, este hombre muere, pero tenemos que recordar una cosa. En ese entonces, 36 años no era poca cosa. En ese entonces, 36 años ya era una edad bien adulta. Completamente cierto, y por eso es tan importante, o por eso precisamente seleccionamos esta obra de la manera en que fue hito María Callas para su época y la forma en que fue hito para la música clásica, también la obra de Bizet. Interpretación exquisita la que hace María Callas de esta canción y no paga solo escucharla, en realidad lo que paga es ver el video en el video blanco y negro en el que ella aparece ahí en primera plana, entonando y haciendo esas gesticulaciones. Es impresionante la manera en la que ella se apropia de la canción y hace gestos de drama y de comedia al mismo tiempo. Recomendadísima para que ustedes se peguen ahí la rodadita. Vamos a dejar el link en la descripción de este podcast para que ustedes miren la interpretación. Es lo que yo creo que es bien interesante. Además de comparar la letra de la canción con la vida de María Callas, es que no puede haber algo más. Al amor no lo controla nadie, es lo que dicen ellos. El amor es el que domina todas las decisiones y el amor fue el factor que dominó la vida de María Callas. Ella fue un ser muy inestable profesionalmente, porque si nosotros nos detenemos a ver el resumen de vida que hizo Leo, pues hombre, no murió vieja, pero murió en una soledad de 2 años en París, murió 2 años después de que el amor de su vida muriera y de que la cambiaran, la traicionaran y quedara como la amante, porque pues muchas fuentes lo dicen, ella quedó siendo la amante de este magnate, ¿no? Yo creo que ahí pasa como es que nos enseñaron a vivir del amor dramático, ¿no? Entonces que todo el mundo ensalza, por ejemplo, el amor de Romeo y Julieta. Hombre, hay una masacre prácticamente. Y no, Exacto, divino. Y entre divino dos ese amor. familias. Y lo mismo pasa con Carmen. O sea, ahí hablamos de un amor totalmente cruel, de algo tóxico. Pero nos enseñaron que ese amor era el bonito. Y del amor sacrificado, ¿no? De que uno tiene que sacrificarse por amor y de que uno no debe dejar de amar. El amor es eterno, o el verdadero amor está dispuesto a hacerlo todo. O en palabras de Maná, el verdadero amor perdona. Ay, no, antes no nos referencia al muelle de San Blas, entonces. Por favor, afinquémonos un poquito más en el tema del amor y María Callas. Ella tiene 2 amores, el primero de ellos le lleva más de 20 años de diferencia y su relación íntima con él está clarísimo que no es para nada la mejor. Ella afirma que él se enamora un poco más de lo que ella es como intérprete, de hecho se vuelve su manager, la sube a la cima, ¿cierto? Y después de que en un yate lujoso conoce
a esta persona que perturbó el resto de sus días y que la trasnochó y la desveló en un drama amoroso inagotable que la llevó hasta la muerte, y casados, ¿no? Ambos, y él con 2 hijos. Ella nunca, se supone, entre comillas, nunca tuvo hijos, ¿no? Y en las entrevistas que vemos en este documental tan interesante que es María Baicalas, vemos varias entrevistas que le hacen a ella, donde ella dice que estaría completamente dispuesta a dejar de lado su carrera por el amor. María primero se casó con Meninghini, prácticamente duraron 10 años casados. Durante esos 10 años, a pesar de que ella era la que trabajaba, ella era la que interpretaba, ella era la que la contrataban, este señor le administró completamente sus bienes, le hacía los contratos, le hacía absolutamente todo, y al momento de entrar Aristóteles Onassis a su vida, a conocerlo, y fue que ella se dio cuenta como, bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Quién es la que está trabajando? ¿Quién es la que está haciendo todas las cosas? Y porque este señor viene a administrarme las cosas, a volverme completamente sumisa frente a esta situación. Y otra cosa, este hombre, Aristóteles Onassis, ejerce mucha violencia como encubriéndola con ternura. Ella en una parte del documental dice como, no, y pues él sí me ha recomendado, como que yo dejé de cantar para que descanse, como que yo ya hice todo lo que debía hacer, que ya es hora de que descanse y aproveche mi fortuna. Entonces, a cuenta de ese amor, de esas ganas de proteger, empieza a ejercer violencia sobre ella y empieza a intentar alejarla de lo que ella hace. El uno le administraba todos los bienes y la tenía sometida y la tenía como trabaje, trabaje, trabaje. Y el otro viene y le dice como, hey, no, ya puedes disfrutar tu fortuna. O sea, ya puedes, yo creo que esos son los dos lados completamente opuestos de la balanza. Y es sumamente curioso cómo ella de cierta manera no tuvo como el carácter para decir, ninguno de los dos tiene razón, yo hago lo que considero necesario, como que estaba en ambos casos de cierta manera enceguecida por lo que sentía por estos dos hombres. Y es el mismo tipo de Así violencia, es. solo que expresado de formas diferentes. Finalmente se ve como un comportamiento, una tendencia de llevarla a un límite de cierta manera en diferentes ámbitos. Sí se contraponen mucho los pensamientos, pero el señor Aristóteles Onassis hace que ella se aleje de la música, y ella es fuertemente criticada porque cancelaba un concierto a medio hacer. Esté quien esté, porque no me siento bien, porque yo entré en un momento depresivo y no puedo concluirlo. Entonces la gente se quedaba ahí como en la expectativa a mitad de la obra, faltándole 2 partes, porque ellas simplemente se retiraban. En ese documental también logra ver que hay una leve inclinación a el pensamiento de ella, ¿cierto? Porque ella se justifica diciendo como llevándolo un poco al extremo, ¿sí? Y esas son cosas que la hicieron ver como una artista completamente polémica e inestable. La verdad, Ujú. las críticas ante sus presentaciones se me hacen bastante injustas. Tan grande su fama, tanto la gente se compromete con ella que no le perdonan media. Sí, claro. Yo entiendo, Diana, en cierta parte, pues el tema de que ella tiene sus problemas. Por ejemplo, cuando ella cancela su concierto porque sale y tiene una bronquitis terrible, el acusarla y señalarla y además que ella sufra como ese señalamiento, pues no. Pero hay otras que no justifico tanto, sinceramente. Lo que generalmente decía ella era que la prensa la atacaba, que la prensa hacía artículos en los que la hacían quedar muy mal y la tenían muy marcada. De hecho, tenía por esto el sobrenombre de la tigresa. Era por el temperamento tan fuerte que tenía esta mujer. Es decir, si a ella algo no le gustaba, lo iba diciendo. Y iba diciéndolo de manera pues muy directa, y eso no le gustaba mucho a la prensa. A pesar de que tuviera de cierta manera la justificación, pues la actitud de ella no ayudaba mucho a llegar a un término medio y a decir, bueno, de pronto sí tiene razón. El hecho de que sea una de las cantantes líricas que tuvo mayor impacto en muchos públicos, no solamente, como lo decíamos al principio, en temas de la clase alta, sino que había gente de todas las partes del mundo y de todos los estratos sociales que estaban maravillados por su interpretación, por su forma de actuar, que la veían realmente como una diva.
Y por eso le decían la divina y por eso le atribuían tantas características que la sacaban de lo humano. Y pues la vieja pues se cansaba como cualquier otro. El canto lírico y la interpretación exigen mucho a nivel físico de una persona. Entonces de cierta manera yo sí la justifico. Era complicado para ella el ritmo que venía llevando y de un momento a otro cuando conoció a Aristóteles parar, hacer un alto en su camino, pues sí era necesario, pero el hecho de que ya lo hiciera porque quería satisfacer de cierta manera la percepción que tenía él sobre su trabajo, no supo equilibrar ambas cosas. No, y en cuanto al carácter conflictivo, realmente pasa mucho que la gente que es como muy honesta en cuanto a no tengo por qué congraciarme con todo el mundo, eso como que no gusta tanto. Me recordó mucho a una actriz mexicana, no sé si alguno la ha visto alguna vez, se llama María Félix, y ella tenía esta misma actitud de sí, soy amable, soy cordial, pero no tengo por qué estarle dando ni más de mi tiempo ni más de mi espacio, pues porque también es humana y también merece como un respeto. Creo que eso es punto clave para que la gente hablara mal de María Callas. Además, ella también dentro del documental que vimos, por ejemplo, cuando estaba en París, ella decía que sentía que respiraba, porque la gente no la acosaba, porque la gente no estaba encima de ella, porque no le estaban tomando fotos, grabando videos, y ella de cierta manera se sentía libre en París y la época que vivió en París, pues según las entrevistas que le hacían, era completamente distinta a lo que le pasaba en New York o lo que le pasaba en Atenas, pues que era tan reconocida y que la gente la acosaba tanto y la prensa la acosaban tanto. Yo quiero cambiar el lente teleobjetivo que estoy y que estamos utilizando ahorita para conversar, para que Diana ponga el suyo con el lente macro, ¿no? Es el que viene. Con la siguiente frase que nos regala esta canción Magna. El ave que creías haber sorprendido bate sus alas y se va volando. El amor está lejos, puedes esperarlo. Y cuando tú no lo esperas más, él está ahí, alrededor de ti. Rápido, rápido él viene. Se va, pero regresa. Cuando crees que le tienes, te evita. Cuando crees que lo evitas, él te tiene. El amor, el amor es un niño gitano. Él jamás ha conocido ley alguna. Si tú no me amas, pues yo te amo. Si yo te amo, cuidado. Eso pasó con el señor Aristóteles. Se fue, le hizo una traición, después regresó, ella lo aceptó y así siguió su historia de amor. Y con esto quiero que Diana le ponga otro tinte a esta conversación. Un lente macro para un impacto macro. Después de tanto amor, yo quiero contarles que hablamos de un momento histórico en que se evidencia el clasismo de una forma mucho más notoria pues que en otros momentos, y es que plenamente se vive una guerra y el glamour del estilo de vida concertista, de reuniones sociales, en donde la mujer está relegada a un estilo de vida totalmente conservador y dependiente de su marido, y pues nuestro personaje de esta noche empieza a hacer estragos en estos estilos de vida. Pues investigando para este episodio me encontré con 3 mujeres que les quiero presentar. Una de ellas es Carmen, porque hoy nos congrega la pieza aria de la ópera Carmen, interpretada por María Callas, y voy a pronunciar el nombre en español. El amor es un pájaro rebelde, del que nos estaban recitando tan bellamente su letra. Pues con esta pieza se presenta Carmen, una gitana, cigarrera, que decide seducir a un soldado para escapar de la cárcel, pero el tipo queda prendado de ella, con tal suerte que ella se enamora de un torero y muere a manos de este soldado. Aquí pido mucha atención porque esta mujer tiene un carácter fuerte, es inteligente, es bella y es una trabajadora aguerrida. Esta ópera se contextualiza en 1820, como nos contaba Alejita, y pues como tantas obras magnas toma su sustento del cotidiano. Resulta que una de las primeras huelgas en España fue la de las cigarreras. Estas mujeres se alzan para luchar por mejores condiciones laborales, ya que aunque su trabajo en la industria era mucho más fuerte que el de los hombres, sus salarios eran muy inferiores. Básicamente esto fue el patriarcado jodiéndonos desde tiempos inmemoriales. ¿Pero por qué lo menciono? Porque este contexto social es desde el que se enmarca Carmen dentro de esta obra. Y ahora les quiero presentar a la segunda, que es María Callas, la artista.
Como ya lo mencionábamos, hablamos de una soprano, una actriz, que su formación lírica empieza a los 13 años, termina sus estudios a los 23, que gracias a su increíble talento se abre paso en el mundo de la ópera. Aquí es importantísimo señalar que su disciplina es absoluta y que prueba de ello es que cuando le ofrecen hacer Medea, esta mujer crea su personaje en torno a lo que se imagina básicamente que debe ser Medea y por decisión propia pierde más de 40 kilos en solo año y medio. ¿Y por qué es importante esto? Eso es la clara muestra de su entrega y de su pasión por la ópera, de ser un artista totalmente perfeccionista que raya en el punto de arriesgar su salud con tal de conseguir su propósito. En lo personal, que a eso voy con mi defensa de María Callas, es que su mismo ingenio la llevó a ser víctima de críticas que para mí no son tan merecidas, porque hablamos de señalar que la echan de Roma porque no puede realizar una presentación y todo porque en esta presentación se encontraba un alto dignatario y esto le vale abucheos de las personas en los aeropuertos, y hablamos de que esta mujer estaba enferma, o sea, tenía bronquitis pero cante. Eso pues no tiene mucho sentido. Esto contando con un carácter además que no le permitía estarse congraciando con todo el mundo, y se caracterizó también que en eso sí, pues ella era una artista un poco caprichosa, lo que le valió bastante persecución de la prensa. Eso es algo que hay que admitir. En este momento voy a pedir atención una vez más. Hablamos de una mujer de carácter fuerte, inteligente, bella y trabajadora aguerrida. Ahora les quiero hablar de quien me fue más difícil comprender. Fue como la que me trastocó. Debo admitir que al iniciar este episodio estaba un poco nerviosa, porque creo que esta parte humana de María Callas me tocó un poco fuerte. Hablamos de que su infancia en Estados Unidos da con la época de la Gran Depresión, una época posterior a la Gran Guerra, así que pues sus posiciones económicas no son las mejores. Es una persona que sufre rechazos de su mamá porque sus exigencias son muy altas, recibe críticas por su peso, ya que es una mujer robusta, parte de una desilusión ya que la madre deseaba tener un varón. Vive a la sombra de su hermana, puesto que su madre la ponía siempre como en una posición superior, debido a que era delgada, más bella y a que también tenía talento para la ópera. Sus padres se divorcian, luego hablábamos de que se radica nuevamente en Grecia. Como hablábamos ahorita, se casa con un hombre 28 años mayor, luego le es infiel con un hombre 30 años mayor, que aquí hablamos de Aristóteles Onassis, quien para ese momento se encontraba casado. Ambos se separan, tanto Aristóteles como María, tienen un amorío un poco informal. Dentro de este amorío, él le es infiel y se casa con Jacqueline Kennedy, para luego serle infiel a Jacqueline con María, y vivir de esa forma hasta que muere Aristóteles. Y aquí pues les voy a contar lo que más me costó entender, y es que María Callas tiene un carácter fuerte, es inteligente, es bella y es trabajadora. Sin embargo, lo que mencionaba Leo me pareció muy impactante, que es el hecho de decir de frente que es capaz de dejar su carrera, después de ver que es una mujer brillante, pensar en que si alguien le pide que deje todo, ella lo hace. Ver que estableció una gran dependencia con este hombre y que él se aprovecha de eso. O sea, me causó una gran dificultad al momento de intentar comprenderla. Ahora quiero que converjan las tres mujeres de las que les acabé de hablar. Pues hablamos de una artista que es tremendamente frágil y cuyas aspiraciones más fuertes estuvieron justamente dentro de lo que no pudo lograr, que fue la construcción de una familia, y a la que quizás sus vacíos emocionales la llevaron a establecer relaciones tan tóxicas, cosa que también pasaba con Carmen. Les diré que a mí esta artista me gustó mucho y que creo que su forma de interpretar la ópera es una experiencia que de verdad deberíamos disfrutar más a menudo, pero este acercamiento con ella sí me conflictó un poco porque siento que es muy común que las relaciones insanas lleguen a nublar el ingenio de las personas. Sí impacta mucho. Uno pensaría que una persona de este tipo o con semejantes talentos no le puede pasar esto o no le pasa tan fácil esto. Ahí es cuando se aterriza a la diva o al artista o a la persona con unos dones increíbles que uno asume que es una persona perfecta, que es una persona que está ahí para entretener y está ahí para su público, pero que por detrás es una persona que también es un humano, que también siente, que también tiene problemas, que también vive y que también siente y siente, yo creo que más que cualquier otra persona, porque creo que un artista, para poder ser artista, tiene que sentir absolutamente todo y reflejarlo frente al mundo con su arte. Y esto Es lo hacía que esta señora. Me acuerdo la primera vez que la escuché y bueno, yo no era muy afín a la música clásica en esa época, que fue como
No, eso fue, no hablemos de hace cuánto fue, pero fue hace muchísimo tiempo y la primera vez que la escuché me llegó al alma. Fue tanto el impacto que generó en mí que dije como, wow, ¿qué es la música clásica? ¿Qué es la ópera? ¿Qué es ser un cantante lírico? Y me llamó mucho la atención la posibilidad de llegar a ser cantante lírico en mi juventud, en mis años jóvenes. Mi forma de conocer a María Callas fue muy chistosa. Yo siempre he sido como muy ñoña para todo. Resulta que Carmen es una de las piezas de ópera que más ha sido recreada en la televisión, en las caricaturas, y pues tanto al cántaro al agua que me terminó dando curiosidad. Y así fue que empecé a relacionarme con la ópera, básicamente por temas de televisión y de Bugs Bunny, debo admitirlo. El ver a María Callas como la tigresa jamás me dio a mí a pensar que era tan frágil en cuanto a su carácter. Porque sí, es verdad lo que tú decías, Leo, que pues todas las personas sienten, y mucho más un artista que es más sensible. Pero es que el caso de ella no era sensibilidad, era una fragilidad. Y era una fragilidad que venía desde una infancia bastante tribulada. O sea, eso a mí me generó un impacto muy fuerte. En una entrevista decían que ella jamás percibió amor de su mamá, por ejemplo. No sé si algún psicólogo nos esté escuchando y me puede ampliar esta idea, pero el primer amor que uno tiene en la vida es el de la mamá. Sí, independientemente de si después nuestras decisiones nos hacen discutir con ellas o lo que sea, pero el primer amor es la mamá y a esta mujer la rechazó desde el principio. Entonces eso generó tanto daño en su personalidad. No es fácil vivir siempre pensando que su mamá está prefiriendo a alguien más y que no lo disimula, sino que tiene más expectativas de éxito en el hermano de uno que en uno. Y eso es duro de afrontar. Estoy completamente de acuerdo con esa percepción que tienes y con ese crecimiento. ¿Cómo se contrapone ella? Que eso también a mí me rayó la cabeza. Es una mujer tan fuerte, tan dura, que dice las cosas cuando las siente, pero que piensa en su interior en yo he hecho todo al carajo porque yo no pude tener una familia normal, yo no pude estudiar de una manera normal. Yo primero viví a la merced de lo que quería mi mamá y después de lo que quería mi marido, mi primer marido. Bueno, en realidad este señor Aristóteles no llegó a hacer nada oficial de ella como ella lo esperaba. Y hay Ujú. tantos rumores alrededor de su vida y es decir, que ella se esconde en el crucero de este señor porque estaba embarazada y pierde un hijo de él, porque él no quería que ella tuviera ese hijo tampoco. Entonces ahí es donde empezamos a contraponer varias cosas. ¿Quién es la mujer dura y quién es la mujer sensible? Y ella misma lo dice. Una persona es Calas y la otra persona es María. Ella responde sus cartas con el María a secas en muchas de las oportunidades y se muestra esa persona que esperaba vivir la vida de otra forma, pero que la vivió así y le tocó finalmente. O sea, eso es lo que la vida me dio, mejor dicho, y es lo que tengo que hacer, espero poder afrontarlo. Y mira que a mí me pasó algo muy particular con ella. Yo siempre la tuve como un referente, una mujer fuerte, talentosa, pues la vieja tenía todo en la berraca vida porque una carrera exitosa es algo que muchos perseguimos. Entonces, cuando así de primerazo escuché la frase de no, pues es que si él me dice que yo deje de cantar, pues yo dejo de cantar. Para mí fue como una cachetada en mi instinto feminista, de la cosa más fuerte que te puedas imaginar. Pero después el ver toda esa construcción social que ella vivió y que finalmente pues no es algo de demeritar el que su sueño no sea una carrera exitosa, sino que su sueño es una familia exitosa, me hizo como, o sea, me trastocó muy duro el ver eso, el ver que uno no viene de la nada, el que ella diga, quiero tener esa estabilidad, porque lo que ella busca es estabilidad, que es lo que nunca ha tenido. Ha tenido todo el éxito que ha querido, pero no ha podido construir una estabilidad en su vida. Y que lastimosamente nunca logró su sueño, ¿no? Que era lo de la familia. Exactamente, nunca se consolidó eso, nunca tuvo un hijo, no pudo tener a la persona que ella quería como su pareja de casamiento al lado de ella. Sí tuvo un matrimonio, pero después, empezando porque Menguini nunca le dio la separación en el momento, ¿no? Estaban esperando como que se gestara todo el tema de la ley para poder hacer la separación oficial y pasan 8 años, si no estoy mal, después de eso. Casi 11 años para que esa ley se pudiera aprobar y ella pudiera divorciarse oficialmente de Mengini. Y ni siquiera se puede divorciar a cuenta de esa ley, sino porque le toca renunciar a su ciudadanía estadounidense, quedarse solo con la griega, que la griega sí le permitía estar divorciada.
Cuando vi esa parte me sorprendí mucho, no solamente por el tema de por qué no se podían divorciar, de por qué no podían decir separemos bienes y demás, y de ahí me surgió como la duda de hasta qué punto una mujer podía en ese momento decidir si quería seguir con una persona o no quería seguir con una persona, o cuáles eran como las implicaciones que eso tenía y hasta qué punto llega la moralidad en afectar la felicidad de una persona. No, es que esa dependencia de alguien y dependencia por ley, o sea, el Estado te obligaba a depender de la persona que estaba a tu lado. Eso era terrible, era bastante cruel. Y pensar que muchos años las mujeres estuvieron sometidas a eso, a que no podían decidir por ellas mismas. Y lo peor, se ejercía el tema del Estado diciéndote, no, usted no se puede divorciar, pero también tu familia y tu contexto social diciéndote, es que usted no se debe divorciar porque eso no está bien visto, porque eso no es de Dios. Entonces había una presión demasiado fuerte por muchos lados. Yo digo que hay muchas personas que critican, digamos, a las mujeres que no se divorciaban cuando empezó el proceso ya de liberación hacia ese punto, pero es que el contexto cultural nos educó hacia aceptar mucha violencia, hacia acostumbrarnos a la violencia. Precisamente por eso María Callas marcó tanto el tema a nivel público. Ella rompía esquemas en todas las formas habidas y por haber. Entonces eso movía mucho a la prensa y hacía que la gente estuviera sobre ella y hacía que la gente no la dejara respirar prácticamente y antes le salía de ver, que era lo chistoso. Todo el mundo tenía derecho a juzgarla y a decirle lo Ujú. que tenía y lo que no tenía que hacer. Yo creo que eso fue un infierno para ella en muchos sentidos. Para cerrar el episodio de hoy, a mí me gustaría que hiciéramos un zoom o que hiciéramos un acercamiento a todo esto que investigamos, a todo lo que vemos y todas las aristas que revisamos durante el episodio y que me contaran ustedes como mujeres con qué se quedan de María Callas y con qué se quedan de Carmen y con qué se quedan de esta obra como lo es Habanera. ¿Qué impresión les genera todo esto que investigamos? Y ahora hagamos zoom. Puedo decir que le hago zoom y un zoom muy especial a la calidad interpretativa de esta cantante, más el estilo de letra de la canción que analizamos, que me parece bellísima, con su manera de vivir y su percepción del amor. Creo que traduce su percepción tan contradictoria de lo que es el amor y pienso que a pesar de ser ella una mujer tan fuerte, es el amor quien la termina gobernando. Así traduje la canción, así me vi inmersa en la letra, ya había escuchado en anteriores ocasiones y también con motivo de los Looney Tunes y todo ese tipo de cosas, pues este ritmito que se quedó como no solo en la animación, sino en la historia de todos nosotros y pues por eso lo queremos plasmar en este episodio. Y le hago zoom a esa relación entrañable entre esos pequeños factores, su calidad vocal y la letra como traducción de lo que gobernó siempre su vida. Yo le hago zoom a dos de las mujeres que relacioné. Una de ellas, Carmen. Esa representación de la mujer que busca sus derechos, que entiende que puede querer hoy a alguien, pero también puede dejar de quererlo, como pasa con el personaje, ¿no? Que inicialmente pues le coquetea al soldado y todo esto, pero resulta que se enamora del torero. Ese tipo de mujer me encanta. Entonces, básicamente yo le hago zoom a ese personaje, a su rebeldía, a su entereza. Y a María Callas, la artista, porque su disciplina me parece increíble, me parece de admirar. Es una mujer que ni siquiera la providencia le regaló algo. Sí, tiene un gran talento, eso lo puede tener cualquiera, pero esta mujer lo trabajó toda la vida. O sea, es que no fue un talento que, ay no, yo nací así, no. Esta mujer lo trabajó y guerrió todos los días para pulirse y para ser la gran artista que fue. Entonces, le haría un zoom grandísimo a esa parte, porque me encantó su disciplina y su entrega a su pasión. Bueno, yo le hago zoom, o más bien le hago, viendo todas estas características o todo este análisis que hicimos, más bien es una invitación a los oyentes a que puedan examinar la vida de esta mujer. Yo fui el que propuse como el tema de este capítulo, precisamente porque
Pocas veces se puede ver un artista de esta manera que rompe tantos paradigmas y menos en un género musical tan aristocrático, tan frío tal vez para algunas personas, pero ver la interpretación de esta mujer de muchos de esos temas hacen que realmente la ópera se viva y que la música clásica se viva de otra forma. Yo ahí le agregaría el tema de romper la creencia de la ópera como algo aburrido y entenderla como que el mismo tema que le sale a su merced en un vallenato, le sale en una ópera, solo que con ritmo diferente. Y es un ritmo que también puede disfrutar porque realmente se goza, porque se puede gozar una ópera. Yo creo que muchas veces me ha pasado en las noches haciendo trabajos de la universidad. La compañía de la ópera es maravillosa. Y paradigmas, porque no tenemos claridad de los conceptos muchas veces. El chiste de la ópera no solo es escuchar la ópera, el chiste de la ópera es métase a un teatro y vea con qué se va a relacionar esa vaina que le están cantando. Ese tema de paradigmas y de percepciones aisladas, qué mejor que eliminarlas de nuestra concepción mental que viviendo las cosas. Ojalá también tengan la oportunidad de cuando salgamos de esta cuarentena puedan visitar un teatro o puedan ver una obra de este tipo o una interpretación de este tipo porque la experiencia es única. Yo creo que la música clásica en su construcción implica una academia, implica una perfección e implica una cantidad de esfuerzos que la hacen mucho más interesante que otros géneros musicales y no por eso se debe despreciar. Entonces pues a eso le hago su. Ahora bien, Leo, cuando Diana nos hablaba de que esto es algo o era algo más concebido como elitista, estamos viendo la calidad de los teatros en los que se presentaba esta gente y el tipo de personas que acudían, pues ahora eso no es igual. Ahora son cosas que se tienen que rescatar del olvido, que no se pagan como deberían pagarse. Es lo que también reflexiono acá. Agradecemos mucho a nuestros oyentes por acompañarnos hasta este momento. Les recordamos nuevamente nuestra presencia en redes sociales. Recuerden seguirnos como @elencuadrecol. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, también en YouTube. Tenemos nuestro canal oficial. Ahí también podrán ver los podcasts que vayamos sacando, los episodios que ya hemos publicado. Y sin más, les agradecemos por escuchar este podcast y les deseamos una feliz tarde, noche, mañana, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando.